Estimados alumnos y alumnas, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Ah? Volvemos a un ejercicio de grabar clases, pero en realidad este no es grabar una clase, sino que es grabar un taller. ¿Ah? Así que después de tanto tiempo vuelvo a la televisión. Pero bueno. Y es porque tenemos una tarea encomendada, ¿cierto? Una tarea encomendada y hemos conversado con el ayudante que una fórmula para ir favoreciendo el lenguaje oral es que ustedes tengan un modelo de cómo debería contestarse una pregunta cuando estamos frente a la oralidad. ¿Ya? Así que veamos si es que me siguen en esto y tienen un poco la idea. Y de hecho, la primera pregunta que vamos a resolver tiene que ver con la validez, la vigencia y la eficacia. ¿Ah? Y son temas que los tres temas se relacionan porque marcan distintos aspectos de la ley. El primero tiene que ver con la forma, por eso se habla de la validez. El segundo tiene que ver con los efectos y el tercero tiene que ver con la aplicación. ¿Ven? Entonces ahí ya tienen inmediatamente una unión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta frente a esta primera pregunta? Debemos decir, profesor, que la validez dice relación con el proceso formativo de la ley. Si una ley ha pasado por el proceso constitucional de formación de la ley y se ha cumplido desde su inicio hasta su promulgación y publicación, las normas que establece la Constitución, esa ley es válida. Distinto es la vigencia, porque la vigencia dice relación con la producción de los efectos. Y, como hemos conversado en clases anteriores, una ley produce sus efectos desde que se publica, por regla general, y hasta su derogación. De manera que la vigencia es el periodo durante el cual una ley produce todos sus efectos. Y, en tercer lugar, la respuesta para la eficacia es una pregunta que responde la filosofía, de hecho. Así lo dice don Arturo Esquella. ¿Por qué? Porque estamos hablando de si una ley que es válida, que está vigente, se aplica en la realidad. Por eso cuando hablamos de eficacia, estamos diciendo si una ley siendo válida y estando vigente, se aplica por los destinatarios de la ley. Eso es la eficacia. ¿Ven? Así que esa sería la respuesta esperada para nuestra primera pregunta. Segunda pregunta. Ya la leyeron ustedes allí. ¿Existe una consagración constitucional de la irretroactividad de la ley? Aquí lo primero que tienen que tener presente es que estamos hablando de dos planos, el plano constitucional y el plano legal, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que de acuerdo al artículo 9 del Código Civil, la ley produce efectos hacia el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Pero esta irretroactividad solo tiene validez en el plano legal y siempre y cuando una nueva ley no cambie este efecto, porque sabemos que al ser el Código Civil una ley ordinaria, es decir, en su rango está en un nivel inferior, si una nueva ley estableciera un efecto distinto, entonces llevaría y podría ser retroactiva, podría llevar sus efectos a situaciones acaecidas con anterioridad a su vigencia, porque por una nueva ley puede derogar a una ley anterior o puede cambiar un principio, ¿cierto? De manera que la respuesta a esta pregunta es, en el plano constitucional, profesor, la irretroactividad no está consagrada como una regla general, solo específicamente está tratada para lo penal y que tiene que ver con el establecimiento de leyes que sancionan delitos. Estas tienen que quedar establecidas, promulgadas y vigentes con anterioridad a los hechos que van a
regir. Por eso dice, ningún delito se castigará con otra pena que no le señale una ley que ha sido promulgada con anterioridad. Y, sin embargo, profesor, existe ahí una excepción. ¿Cuál es? Que si la nueva ley favorece al afectado, se puede aplicar retroactivamente. Entonces, la regla general es que no existe irretroactividad constitucional, salvo en el plano penal, y que además tiene una contraexcepción, es decir, que se puede aplicar retroactivamente cuando favorece al afectado. Así se respondería esta primera parte de la pregunta, pero se debe agregar como respuesta una segunda. Profesor, existe una segunda área que también queda protegida por la irretroactividad, pero exige la construcción del argumento. ¿Y en qué consiste? En la protección que el constituyente da a los derechos nacidos de los contratos. Los contratos, ustedes ya lo vieron, están definidos en el artículo 1438 y producen derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones que nacen de los contratos son conocidos como derechos de crédito o derechos personales y están en el 578 definidos. Y esa definición nos lleva al 565. ¿Por qué? Porque esos derechos personales son, para nuestro código y en nuestra doctrina, cosas incorporales. Y ahí es donde está el punto fundamental, profesor. ¿Por qué? Porque estas cosas incorporales están en el 583 y el 583 señala que existe propiedad sobre las cosas incorporales. De esa manera llegamos entonces a la Constitución, al artículo 19, número 24, que señala que efectivamente la Constitución asegura a todas las personas, el número 24, el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Y ahí viene la protección constitucional. ¿Ve? El derecho que nace del contrato queda protegido por la Constitución. Más abajo agrega que nadie puede ser privado del dominio de sus bienes y en esa digamos, esa exigencia que impone el legislador, que nadie puede ser privado, solo permite que la ley pueda privar del dominio. Pero esa ley tiene que tener características. Primero, tiene que ser una ley expropiatoria, tiene que ser por causa de utilidad pública o velar por los intereses generales de la nación y además tiene que ser de quórum calificado. Se fija, entonces, de esa manera no se puede privar mediante leyes retroactivas de la propiedad a una persona, salvo que esa ley estableciera eso o se dictara con esos requisitos que establece. Bien, esa sería la segunda parte de la respuesta. Vamos entonces ahora a nuestra tercera pregunta. Esta tercera pregunta parte de la base de un caso. Si acaso Juan puede quedarse o no con un premio de un concurso en el que no ha participado. Se parte de la base que Juan tuvo acceso al concurso, pero no ganó. Sin embargo, se estaría quedando con ese bien. Entonces, la pregunta de fondo a lo que alude es a la existencia de un principio del enriquecimiento ilícito. Así que la respuesta a esta pregunta debería ser formulada de la siguiente forma. Profesor, en este caso estamos frente a una situación que involucra el principio del rechazo del ordenamiento jurídico al principio de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué razón? Porque en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, quien se atribuye una facultad, quien se atribuye un patrimonio, quien se atribuye una riqueza, tiene que tener causa para ello. Si no tiene causa para ello, entonces habría un enriquecimiento ilícito. Técnicamente, profesor, el enriquecimiento tiene dos visiones. Una subjetiva, en la que encontramos que para que exista enriquecimiento tiene que haber el aumento patrimonial de un sujeto, la disminución patrimonial de otro sujeto, la ausencia de causa y el nexo causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento.
En ese caso se configura un enriquecimiento. Y en el otro, que es un poco la tesis que sigue cierta doctrina alemana, tiene que haber el aumento patrimonial o atribución patrimonial, como dice el profesor Peñailillo, de un patrimonio y la ausencia de causa para ello. Por lo tanto, no importa si otro patrimonio no se empobrece, basta que alguien tenga una riqueza y no tenga causa para ello, para que el ordenamiento de inmediato rechace. De manera, profesor, que en este caso, en el caso de Juan, se puede quedar o no con un premio que no ha recibido porque no ha cumplido los requisitos. Claramente uno podría decir que es una tesis objetiva, ¿ah? Si se responde que no tiene causa para ese enriquecimiento. Pero en una tesis subjetiva habría que ver si con no recibir el premio alguien realmente se empobrece. Bueno, esa sería la respuesta completa frente a una pregunta de caso. Vamos con la cuarta pregunta. Bien, en esta cuarta pregunta estamos hablando de cómo determinar cuando una ley está produciendo efectos retroactivos. Ya sabemos que la ley se dicta en un momento del tiempo y si sus efectos van hacia atrás, uno habla de retroactividad. La palabra ya implica actividad hacia atrás. De manera que la respuesta correcta sería que se determina o se precisa que una ley es de efecto retroactivo cuando se aplica a situaciones nacidas o acaecidas con anterioridad a su vigencia. ¿Ven? Si se fijan, es simplemente una respuesta muy breve, muy corta. Pero si uno quisiera crecer en la respuesta, podría llevarla también al plano de las teorías, ¿ah? Y en ese caso, ampliando la respuesta, si el alumno así lo desea, porque en el fondo quiere mejorar la condición de su nota, podría decir, respuesta. Profesor, este debate es de antiguo. Tanto es así que han existido teorías que tratan de explicar cuándo se produce un efecto retroactivo. Ya en el siglo XIX teníamos la teoría de los derechos adquiridos. Allí los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado completamente en el patrimonio de un sujeto, de manera que una ley sería retroactiva cuando afecta a derechos que ya se encuentran en el patrimonio de un sujeto. Pero también, más tarde, profesor, en el siglo XX aparece otra teoría, que es la teoría de Paul Rouvier, que señala, criticando la tesis anterior, la de los derechos adquiridos, que no siempre estamos frente a derechos, que más pertinente, más idóneo es hablar de situaciones jurídicas, las cuales pueden encontrarse configuradas, produciendo efectos o ya efectos con efectos extinguidos. Entonces, en esta teoría, ¿cuándo una ley sería retroactiva? Una ley es retroactiva cuando se aplica a situaciones jurídicas ya extinguidas, cuando se aplica a los efectos ya producidos de una situación jurídica o cuando se aplica a situaciones que ya se encuentran configuradas en el tiempo. Esa sería la respuesta entonces más completa. Si el profesor quiere indagar en las teorías, habría que agregar esta parte. Esta pregunta es interesante porque en esta pregunta ustedes tienen que colocarse en la labor de un intérprete o en la labor de un juez que tiene que resolver el problema en concreto. Tiene ahí una demanda, tiene una contestación de demanda y tiene que resolver porque al parecer esto estaba bajo el imperio de una ley, pero se dictó una ley nueva. Entonces, ¿la ley nueva se aplicará a este caso que yo debo resolver? Bueno, la respuesta correcta entonces para esta pregunta sería la siguiente. Profesor, en este caso se debe hacer un proceso lógico que en primer lugar
se deberá determinar si la ley posiblemente a aplicar tiene disposiciones transitorias. Si en esas disposiciones transitorias se señala que los efectos de esta ley van a aplicarse hacia atrás en el tiempo, habrá retroactividad. Recordemos, profesor, que los artículos 7 y 8 se refieren a esta figura de la aplicación de la ley y señala que puede indicar una vigencia para un momento diferente. Eso es la primera situación. La segunda situación, profesor, que debe observar es que si la ley no tiene disposiciones transitorias, en segundo lugar, entonces debe aplicar el principio del artículo 9. Es decir, que la ley solo puede disponer hacia lo futuro, pero no tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, podría ser que el intérprete todavía tenga dudas, y diga, no hay disposición transitoria, pero tampoco el 9 resuelve porque da la impresión de que por su texto se estaría aplicando a situaciones acaecidas con anterioridad a su vigencia. En tercer lugar, entonces, el juez tendría que ir al artículo primero de la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes. En ese artículo se señala que esa ley se dicta para resolver los conflictos de leyes provocados por leyes dictadas en distintos tiempos. Y de esa forma, entonces, hace un proceso lógico, que indaga si hay disposiciones transitorias, indaga si puede aplicar el artículo 9 del Código Civil o, en definitiva, debe resolver con la ley que se refiere a distintas materias. Esa sería una respuesta sencilla para esta quinta pregunta ya en la que vamos. Bien, estamos en la pregunta 6. Esta es una típica pregunta en derecho que relaciona no solo el derecho positivo, o se relaciona no solo con el derecho positivo, sino también con la historia del derecho. Nosotros vamos aplicando muchas veces interpretaciones sobre la base de lo que la doctrina en el pasado ha ido construyendo. Y en derecho son conocidas las teorías. Usted mismo está estudiando teoría de la ley, después estudiará teoría del acto jurídico, estudiará teoría de los bienes, teoría de las obligaciones, teoría de los contratos. ¿Se fija? Siempre una teoría. Bueno, aquí hay una más, ¿cierto? La famosa teoría de los derechos adquiridos. Aquí el alumno tiene que haber entendido la historia y tiene que ser capaz de poder relatarla. ¿Cómo sería entonces una primera respuesta posible? Profesor, la teoría de los derechos adquiridos nace entonces al amparo de la doctrina francesa, donde ya teníamos un código civil vigente desde 1804, que por supuesto estableció derechos y esos derechos después fueron viéndose enfrentados a nuevas leyes que se fueron dictando. Entonces, ¿cómo resolver si esas nuevas leyes se aplicaban a situaciones acaecidas con anterioridad a su vigencia? Surge esta teoría de los derechos adquiridos que señala que una ley es retroactiva cuando afecta derechos que ya se han incorporado en el patrimonio de un sujeto. ¿Cómo saberlo? Entonces, bueno, profesor, aquí se distinguen tres conceptos que es necesario tener presente. El primero, de los derechos adquiridos, el segundo, de las meras expectativas, y el tercero, de la facultad legal no ejercitada. Básicamente, el primero de ellos señala que un derecho, o estamos frente a un derecho adquirido, cuando éste se ha configurado y ha ingresado completamente dentro del patrimonio de un sujeto. Si alguien lo quisiera ver así a modo de ejemplo, diría, si efectivamente yo he comprado un vehículo y se ha hecho su transferencia, se ha pagado el precio, y no hay ninguna obligación pendiente, bueno, ese bien está completamente dentro del patrimonio. Y el derecho que tengo sobre ese bien, que es el derecho de dominio, está completamente ingresado en el patrimonio.
Luego tenemos, profesor, las meras expectativas, es decir, la posibilidad de adquirir un derecho. Por lo tanto, aquí hay que hacer una distinción de tiempo, profesor. El tiempo presente y el tiempo que está por venir. Un derecho, una mera expectativa es una posibilidad que tengo en el futuro de adquirir un derecho, el cual en el presente no se encuentra en el patrimonio de un sujeto. Como la expectativa que yo tengo de heredar, por ejemplo, a mi padre o a mi madre. Y el tercer concepto, profesor, que interviene en esta materia o en esta teoría es la facultad legal no ejercitada, que se refiere a ciertas atribuciones o facultades que confiere el ordenamiento jurídico a las personas cuando éstas han adquirido o cumplido con ciertos requisitos. Ejemplo de ello es la capacidad. Por ejemplo, la capacidad de ejercicio se alcanza al cumplir en materia patrimonial civil los 18 años. Ahí hay un atributo, hay una aptitud, una facultad, diríamos más precisamente, que le confiere el ordenamiento jurídico al sujeto que al cumplir los 18 años puede desarrollar o celebrar contratos. En esta teoría, profesor, para terminar, habría retroactividad de la ley cuando se afecta a derechos adquiridos, es decir, a derechos que hubiesen ingresado completamente dentro del patrimonio de un sujeto, no así cuando se afecta a las meras expectativas, no así cuando se afecta a facultades legales no ejercitadas. Esa sería la respuesta completa a una pregunta teórica como esta. Nos vemos en la siguiente pregunta. Bien, en esta pregunta 7 estamos hablando de principios. Ustedes ya se dieron cuenta simplemente con observar la pregunta que se refiere a la autonomía de la voluntad. Y sabemos que la autonomía de la voluntad precisamente es uno de los principios que hemos estudiado, ¿ya? Y que son, recuerden, la definición siempre de derecho civil, conjunto de principios y normas. ¿Se fijan? Aquí era la primera parte del curso cuando estábamos estudiando los principios. Así que una respuesta adecuada en cuanto a si la autonomía de la voluntad tiene consagración constitucional, la respuesta sería la siguiente. En efecto, profesor, la autonomía o el principio de la autonomía de la voluntad, que consiste en la libertad que tienen los individuos para tomar y celebrar todas las decisiones y celebrar los actos jurídicos que sean pertinentes a sus intereses, que resguarden sus intereses o que satisfagan sus intereses. Siempre en eso consiste esto de la autonomía de la voluntad, que como ustedes saben tiene una historia, pero no es la pregunta la historia. Así que, reitero, la respuesta sería, en efecto, tiene consagración constitucional. Y esa consagración constitucional parte por el artículo 1 de la Constitución, que después de consagrar la persona, la familia, vienen los grupos intermedios. Y allí se consagra la adecuada autonomía que le garantiza el Estado a esos grupos intermedios, a la familia y también a las personas. Esa adecuada autonomía es una consagración de la autonomía de la voluntad. Pero podemos ir más allá y avanzar al artículo 19, donde están las garantías constitucionales. Dentro de las garantías constitucionales, dice el inciso primero, siempre recuerden, la Constitución asegura a todas las personas, número 21, la libertad para desarrollar cualquier actividad económica, obviamente que no se oponga a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. En ambas normas, entonces, está consagrado el que las personas van a desarrollar sus actividades y van a alcanzar sus propios fines específicos gracias a la autonomía de la voluntad que está garantizando el Estado, en este caso el ordenamiento jurídico. ¿Ven? Ahí entonces tenemos una respuesta posible respecto de la autonomía de la voluntad en la Constitución. Seguramente
cuando pasen a constitucional se van a dar cuenta que existen más elementos, de hecho, que han sido muy críticos en el pasado respecto de algunos derechos sociales que en el fondo constituyen una consagración del mercado. Lo van a aprender allí en el orden público económico. Bien, vamos entonces a la octava pregunta. Bien, seguramente les ha dado un dolor de cabeza con la pregunta 8 porque tiene una ausencia. ¿Ah? Allí se habla de si el demandado actuó, pero dice actuó solamente. Tendría que haber dicho la pregunta si actuó de buena fe, ¿ya? Que es otro de los principios que hemos estudiado. Recordemos que la buena fe es un principio general del derecho, pero en particular también es un principio propio del Código Civil, ya el mismo mensaje lo anticipa, y nosotros tenemos una definición que ustedes tienen que saber y que está allí en el artículo 706. Pero la pregunta refiere un caso, ¿ah? Aunque quedó mal escrita, si por eso le digo, les ha dado un dolor de cabeza, seguramente encontrar la respuesta. ¿Ah? Porque si se imputa que el demandado no ha actuado de buena fe, ¿quién debe probar? Es una pregunta o análisis de problema. Tomando en cuenta, la respuesta en este caso sería, profesor, desde la perspectiva del principio de la buena fe, nuestro ordenamiento jurídico establece como regla la buena fe. Se presume que las personas actúen de buena fe, de manera que quien intente probar que efectivamente alguien no actuó de buena fe, ese tiene la carga de la prueba. Y para corroborar esta idea tenemos el artículo 707, que se refiere que incumbe probar la mala fe a aquel que la alega. Después van a aprender, cuando lleguen a acto jurídico, que la mala fe es el dolo. Y por eso hay otra norma que se incluye en la respuesta en orden a que el artículo 1459 señala que el dolo no se presume y por lo tanto quien impute dolo a otra persona debe de probarlo. ¿Ven? Y ahí entonces cierran esa respuesta, primero señalando la regla en orden a que el principio de buena fe es y rige para todas las personas y por lo tanto se presume que todas las personas actúan de buena fe. Y luego los artículos 707 y 1459 que en el fondo establecen la carga probatoria, algo que van a estudiar más tarde en procesal. Y esa carga dice que quien diga que otro actuó de mala fe, pues debe probarlo. Y quien actuó con dolo, si se imputa esa conducta de que alguien actuó con dolo, también debe probarlo. Vamos entonces con las dos últimas. Bien, estamos en la pregunta 9, que nuevamente es 9, nuevamente. Es una pregunta problema, es decir, se plantea un problema y a partir del problema el alumno debe de resolver respondiendo jurídicamente. Entonces nosotros ya sabemos que hay principios y aquí el problema nos podría ayudar a alguno de los principios. Podría ser, en este caso, la libre circulación de la riqueza, podría ser también el derecho de propiedad. El derecho de propiedad no lo hemos visto este semestre, lo hemos dejado para que se analice allá en el próximo curso de bienes el siguiente año. De manera que inserto dentro del principio de la libre circulación, una respuesta esperable sería la siguiente. Profesor, en primer lugar debemos reconocer que en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Código Civil, existen una distinción entre bienes públicos y bienes privados, o bienes nacionales y bienes privados. Por lo tanto, vamos a ver si es posible adquirir una plaza. Pues siguiendo el principio consagrado en la Constitución, artículo 19, numeral 23, la Constitución asegura a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que
la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y una ley lo declare así. Pues en este segundo punto, profesor, es donde estamos en el punto. ¿Por qué? Porque en este caso una plaza sería un bien nacional de uso público, clasificación a la que alude el artículo 589 del Código Civil, profesor. Y por tal razón, respondiendo al problema que se plantea, el particular no podría adquirir una plaza porque la plaza es un bien nacional de uso público. Es decir, constituye una limitación al principio de la libre circulación de la riqueza. ¿Ven? Entonces, en esta pregunta, la respuesta involucra primero una garantía y luego tiene que señalar cuáles son los artículos pertinentes. En este caso, la Constitución con el artículo 19, numeral 23, que en la excepción nos remite al artículo 589 del Código Civil y con eso ya la respuesta estaría completa. Sin perjuicio que después el profesor pudiera pedir un ejemplo, pero para los efectos está completa. En esta última pregunta es una típica pregunta teórica. Puede ser propia de un examen escrito, como también puede darse en un examen oral. Cuando se pregunta por concepto, por definición, por características, por requisitos, el alumno tiene que hacer un esfuerzo de traer desde la memoria de largo plazo al presente la respuesta. De manera que para poder una respuesta adecuada, el alumno tiene que haber pasado por el estudio teórico de todas las características del derecho de familia. De manera que aquí ustedes pueden indagar en varios aspectos. Recuerden que nosotros hemos dividido el estudio del derecho de familia en 3 épocas. Las características del derecho de familia en el siglo XIX, que es cuando se inicia la vigencia del Código Civil, las características de la familia durante el siglo XX, cuando ya estaba en plena vigencia el Código y las leyes complementarias que fueron apareciendo a lo largo del tiempo y las principales características que se desprenden desde el siglo XXI. De manera que la pregunta, para poder ser respondida claramente, tiene que dar con 2 puntos. Primero, elegir una característica y segundo, que esa característica muestre una evolución. ¿Ven? Entonces, que demuestre la evolución, que es una característica propia del derecho civil. Así que podemos dar varias. Utilicemos, por ejemplo, la más llamativa, que es el matrimonio, ¿no? Entonces, la respuesta sería la siguiente. En primer lugar, podríamos decir, profesor, que el matrimonio, una institución fundamental del derecho civil y del derecho de familia, tenía la característica durante el siglo XIX de estar regido por el derecho canónico y podía celebrarse solo entre una mujer y un hombre. Sin embargo, eso fue cambiando y ya con las leyes laicas a finales del siglo XIX se pasa al matrimonio laico o matrimonio civil. De manera que durante todo el siglo XX el matrimonio va a estar regido por la ley civil. Sin embargo, profesor, durante el siglo XXI se dictó una nueva ley de matrimonio civil que permitió que, por ejemplo, el matrimonio pudiese celebrarse también ante una entidad de culto, como también el matrimonio ante una institución civil como es el oficial de registro civil. Ahí podríamos decir, solo respecto al matrimonio, una primera característica. Una segunda característica, podríamos decir, profesor, es en relación a su terminación. Durante el siglo XIX, el matrimonio solo permitía lo que se conoce como, o se conoció como, el divorcio canónico, pero después, cuando entró a regir la primera ley de matrimonio civil, permitió un divorcio, pero ese divorcio no era vincular. Ya en el siglo XXI, profesor, con la nueva ley de matrimonio civil, tenemos entonces un matrimonio que se puede disolver
por el divorcio. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una segunda característica, desde un matrimonio que no tenía divorcio a un matrimonio que tiene divorcio. Podríamos también, en esta importante característica, que durante el siglo XIX y durante el siglo XX el matrimonio solo podía ser celebrado entre un hombre y una mujer, pero a partir de la ley 21.400, que entró ya en vigencia hace ya un año, marzo del 2022, tenemos entonces la posibilidad de que el matrimonio pueda ser celebrado entre personas de distinto sexo como del mismo sexo. Otra característica, profesor, la mujer durante los siglos XIX y prácticamente todo el XX era incapaz relativo si se casaba en sociedad conyugal. Durante el siglo XXI la mujer ya es plenamente capaz. Hablemos de los hijos, profesor. Los hijos en el siglo XIX eran los hijos legítimos, aquellos que habían nacido en matrimonio, y los que nacían fuera del matrimonio eran ilegítimos. A mediados de los 50, 1952 más o menos, con la ley 10.271, profesor, se permitió a los hijos naturales solicitar alimentos siempre y cuando se hubiese acreditado la paternidad o maternidad, pero en menor medida que los hijos legítimos, y también derechos hereditarios, pero también en menor medida. ¿Ven? A finales del siglo XX, profesor, con la ley 19.585, se termina con esta diferencia entre los hijos. ¿Ven? Aquí, en esta respuesta, también hemos dado varias características del derecho de familia evolucionando. ¿Qué es importante en esta respuesta? Primero, indicar el punto al que va a referir. Va a referir el matrimonio, el divorcio, los hijos, la capacidad, el que usted elija. Pero tiene que situarlo en tres planos. Vigencia del Código Civil, siglo XIX, Código Civil y leyes complementarias, siglo XX, nuevas leyes a partir del siglo XXI. Es importante, recuerden que el derecho civil es el conjunto de principios y normas. Aquí nos vamos a las normas. Y aquellas normas que hemos mencionado, porque tienen una característica relevante, el alumno tiene que contestarla señalando la ley. En lo posible, la fecha, porque eso marca el tiempo. ¿Ven? Y con eso entonces damos por terminado el análisis de las preguntas. Solo deben tener presente que en un examen oral el profesor no solo va a hacer una pregunta, sino que va a descomponer la pregunta en otras subpreguntas o preguntas de especificación. Se va especificando el tema. Si hablamos, por ejemplo, de la retroactividad, lo vemos primero como tema, después del tema pasamos a las particularidades, por ejemplo, hablar de ventajas, desventajas, para terminar a lo mejor analizando un artículo especial de la ley de efecto retroactivo. Por ejemplo, el artículo 12 referida a los derechos reales. Siempre es posible, por eso ustedes se han fijado que las respuestas en este caso son cortas porque son preguntas individuales. Pero en un examen las preguntas se van mezclando. Entonces es importante que usted vaya aunando, vaya aumentando ese conocimiento para que la respuesta quede mejor construida. Bien, espero que este tips sirva y que les ayude para ir entrenándose de la forma en que debemos contestar en un examen oral. Bien, nos vemos en la ayudantía. Chao, chao, que estén muy bien.